Dicen que hubo una moto que marcó a generaciones enteras. Una máquina roja que rugía en los circuitos como si tuviera vida propia. La Honda CR 250. La dos tiempos que enseñó a miles lo que era volar, caer, romperse y volver a levantarse. Una moto que no solo competía, inspiraba respeto. Si alguna vez escuchaste ese rugido metálico que te eriza la piel, sabes exactamente de qué hablo. Hoy vamos a revivir la historia de una leyenda. La Honda CR 250. La moto que convirtió barro, velocidad y adrenalina en un recuerdo eterno. A principios de los años 70, el motocross era todavía una especie de salvaje oeste mecánico. Un deporte joven donde los suecos de Husqvarna reinaban con autoridad militar y en Estados Unidos, el off-road era más caos que disciplina. Honda, que hasta ese momento no había tomado el motocross muy en serio, empezó a mirar el panorama y pensó, «Che, ¿y si hacemos algo que haga llorar a los europeos y les explote el manual de ingeniería?» Con esa mentalidad nació un proyecto que no solo cambiaría la marca, sino toda la industria del motocross. Así apareció en 1973 la Honda CR 250M Elsinore, la primera bomba real que Honda lanzó al barro. Era ligera como una bicicleta mala, 104 kilos, potente para la época con unos 28-30 caballos, monocilíndrica 2T, chasis de acero y una estética minimalista hecha de aluminio que parecía diseñada por un samurái con toque. Su impacto fue tan brutal que muchos dicen que dividió la historia del motocross en dos, antes de la Elsinore y después de que Honda tirara esa granada en el paddock mundial. La Elsinore ganó carreras, campeonatos y convirtió a Honda en un monstruo del off-road. Pasó de el nuevo a el que hay que vencer. Los rivales tuvieron que rehacer motos, estrategias, presupuestos, casi sus vidas completas. La Elsinore obligó a Europa a despertar y puso a Estados Unidos en modo guerra. Honda entendió que tenía oro puro entre manos y empezó una época de experimentación que definiría el ADN de la futura CR 250. Entre 1975 y 1979, Honda fue ajustando la fórmula, carburadores mejores, suspensiones más estables, más torque abajo, mayor fiabilidad y una entrega de potencia menos suicida, aunque aún bastante violenta. Era la época en la que mejorar una moto significaba lograr que no explotara tan seguido o que no te dejara sin rótula al primer bache. Pero aún así, cada nueva versión mostraba que Honda estaba cocinando algo serio. La CR 250 ya no era un experimento, era una amenaza. Los pilotos empezaron a adoptar la CR 250 como la nueva herramienta del futuro. Competidores, mecánicos y periodistas notaron que Honda no solo quería competir, quería dominar. Cada año la marca afinaba detalles, hacía la moto más dócil, para estándares de los 70, claro, y empujaba al deporte hacia un nivel de profesionalismo que inspiró a otras marcas. La CR 250 se convirtió en el símbolo de una nueva era, una donde la tecnología japonesa empezaba a aplastar el reinado europeo con precisión, potencia y disciplina. En los años 80, la Honda CR 250 dejó de ser una buena moto para convertirse en un monstruo competitivo que definió una década. La marca venía confiada después del éxito de la Elsinore y ahora quería destruir a todos en el motocross profesional. Así nació una era en la que cada año la CR 250 evolucionaba de forma agresiva, como si Honda jugara a ver cuántos récords podía romper antes de que los demás fabricantes se rindieran. En 1981, Honda introduce el sistema ProLink, una suspensión trasera revolucionaria que ofrecía progresividad real y cambiaba por completo la forma de absorber saltos enormes. En 1982, la CR 250 recibe mejoras en el chasis y el motor, afinando la entrega de potencia y logrando mayor control. Era como pasar de un martillo a un bisturí, igual de letal, pero ahora con precisión quirúrgica. En 1983 la cosa se pone seria. Honda integra el sistema de válvula de escape ATAC, diseñado para mejorar el torque en baja sin sacrificar potencia en alta. La CR 250 se volvía más flexible y brutal, una combinación que enamoró a los pilotos. Para 1984, el motor se rediseña por completo. Honda mejora la refrigeración y las suspensiones se vuelven más rígidas para aguantar los circuitos cada vez más extremos.
Pero el verdadero salto llega en 1986, cuando aparece el alucinante chasis de aluminio, la primera gran revolución estructural en la historia del motocross moderno. La moto pesaba menos, respondía más rápido y transmitía una sensación de rigidez nunca antes vista. Eso sí, también era tan nerviosa que muchos pilotos decían: te hace sentir que vas rápido, incluso cuando estás por morir. En 1987-1989, la CR250 domina casi todo. Ama Supercross, motocross outdoor, campeonatos regionales, carreras privadas. Era la moto que todos querían y la que más victorias acumulaba. Sus rivales Kawasaki KX250, Suzuki RM250 y Yamaha IZ250 hacían lo posible por seguirle el ritmo. Pero Honda era una máquina de innovación. Cada temporada traía mejoras en potencia, carburación, mapas de encendido o geometría. La CR250 se ganó fama de ser la moto de los pilotos serios, la que no te perdonaba errores pero te premiaba con velocidad brutal si sabías dominarla. Los 80 fueron su década dorada, tecnología adelantada, victorias sin parar y una reputación que empezaba a convertirse en leyenda. Para 1989, la moto ya era considerada por muchos como la 250 más completa del planeta, un equilibrio perfecto entre violencia y control. En los años 90, la Honda CR250 entró en su era más gloriosa, una etapa donde dejó de ser simplemente una moto ganadora para convertirse en la moto sagrada del motocross. Este fue el periodo en el que Honda mejoró cada detalle al límite, refinó la potencia, la manejabilidad, el chasis, la suspensión y la electrónica, logrando una máquina tan equilibrada y potente que parecía adelantada una década. Los 90 son hoy recordados como la edad dorada de la CR250. En 1990, Honda rediseñó el motor con un cilindro de nueva forma, mejoró la carburación y ajustó la válvula de escape para tener más torque a medio régimen. El chasis se reforzó para ofrecer mayor control en saltos grandes y aterrizajes agresivos. La moto ya empezaba a verse como la elección lógica de cualquiera que quisiera ganar. Para muchos, era la CR250 más equilibrada hasta ese momento. Un arma lista para competir apenas salía del concesionario. En 1992, Honda introdujo una de las mayores mejoras: el sistema de válvula de escape HPP, Honda PowerPort, que optimizaba aún más la entrega de potencia. La moto aceleraba más suave, pero igual de contundente. Fue un año clave porque la CR250 se volvió más controlable sin perder ese golpe brutal que enamoraba a los pilotos profesionales. También comenzó una larga etapa donde los pilotos privados la elegían por su confiabilidad. La verdadera locura llegó en 1993-1994, cuando Honda renovó el chasis y la geometría frontal, volviendo la moto más estable en recta y más precisa en curvas. Es en estos años donde grandes pilotos como Jeremy McGrath destruyeron a la competencia con la CR250, convirtiéndola en una moto icónica en el AMA Supercross. McGrath dominó con tanta facilidad que la CR250 pasó a verse como la arma definitiva para ganar campeonatos. En 1995-1996, Honda actualizó el cilindro, la cámara de combustión y el carburador Keihin PWK, afinando aún más la respuesta en todo el rango de revoluciones. El chasis recibió refuerzos estratégicos que mejoraban la rigidez sin aumentar demasiado el peso. La suspensión Showa también evolucionó, volviéndose más ajustable y permitiendo configuraciones muy específicas para cada tipo de pista. Eran años de perfección quirúrgica, pero el pico total llegó en 1997-1999, considerados por muchos como los mejores años de toda la historia de la CR250. En 1997, Honda introdujo un motor más liviano, una válvula de escape rediseñada y mejoras en el encendido digital. En 1999, la moto era tan avanzada que revistas especializadas la coronaron como la mejor 250 del mundo. Tenía potencia brutal, estabilidad, frenado superior y una geometría que parecía adivinar tus movimientos. Era una obra maestra.
A finales de los 90, la CR 250 estaba en la cima absoluta del motocross mundial. Era la moto que todos querían, la que ganaba más carreras, la que tenía reputación de ser rápida, resistente y predecible dentro del caos del dos tiempos. Su impacto fue tan grande que, incluso hoy, muchos pilotos consideran a las CR 250 de finales de los 90 como las mejores motos de motocross jamás construidas. Una combinación de locura, ingeniería y perfección que marcó una generación. A inicios de los 2000, comenzó la verdadera época oscura para los motores dos tiempos. Una etapa en la que las normas de emisiones se volvieron cada vez más estrictas y dejaron a los fabricantes sin margen para seguir evolucionando aquellas máquinas simples, rudas y explosivas que habían dominado el motocross por décadas. Honda, que ya venía enfocándose con fuerza en la tecnología de cuatro tiempos, redujo progresivamente la inversión en la CR 250, dejando claro que el futuro no apuntaba a seguir alimentando esa leyenda. Mientras los 2T intentaban sobrevivir, irrumpieron motos como la CRF 450, que no solo ofrecían un comportamiento más predecible, sino que además permitían a los pilotos asegurar un ritmo constante sin lidiar con la brutal patada de potencia típica de un dos tiempos. Era un cambio cultural. Los 4T eran más pesados, sí, pero también más dóciles, más modernos y, sobre todo, más compatibles con las nuevas reglas del juego. Como diría un narrador cinematográfico, era realmente el principio del fin. Los dos tiempos quedaron como aquellos rockeros de los 80, máquinas salvajes, vibrantes, llenas de personalidad, pero totalmente incomprendidas dentro de un mundo que exigía eficiencia, control y limpieza. Y así, después de años resistiendo, llegó 2007, el año en que Honda finalmente anunció el final de la producción de la CR 250. Aquella última versión era casi un homenaje. Chasis de aluminio, suspensión moderna y un motor 2T refinado que simbolizaba la despedida de una era gloriosa. Cuando la moto se apagó por última vez en las líneas de montaje, fue como ver una escena en cámara lenta. La CR 250 alejándose, dejando detrás un hilo de humo azul, ese aroma que marcó a generaciones enteras de pilotos. Para muchos, fue más que el fin de un modelo. Fue el cierre del capítulo más emocionante del motocross, un capítulo que jamás volverá a repetirse con la misma intensidad. Porque los 2T no desaparecieron, pero nunca volvieron a reinar como antes. Y así, entre el rugido de un dos tiempos, que aún parece sacudir el aire, y ese olor a mezcla que nunca se borra de la memoria, la Honda CR 250 terminó escribiendo una historia que va mucho más allá del motocross. Nació en los 70 para plantarle cara a las europeas que dominaban sin oposición, conquistó los 80 con un poder casi animal, se transformó en la vara de medir de los 90 y se apagó en 2007, cuando el mundo decidió que ya no quería máquinas indomables, sino motores dóciles, silenciosos y limpios. Pero lo que nadie esperaba es que esa muerte la convirtiera en algo aún más grande, en una reliquia viva, en un espíritu que se niega a desaparecer, renaciendo cada vez que alguien restaura un chasis olvidado, que vuelve a sonar ese primer brap después de años dormida, que un piloto novato siente el terror y el respeto de abrir gas y descubrir lo que es un power band real, porque la CR 250 no fue solo una moto, fue la última guerrera de una era salvaje, un recordatorio de que hubo un tiempo en el que las motos te probaban, te sacudían, te podían tirar al suelo, pero también te hacían sentir más vivo que nunca. Y mientras exista un corazón que se acelere con el eco de un 2T, la CR 250 seguirá respirando, seguirá rugiendo, seguirá siendo eterna. Y si quieres conocer a su hermana mayor, la CR500, haz clic en este video.